Bueno, señores, la conferencia de hoy se llama Luz y Sombra. Está de verdad muy interesante. Imaginen esto, ya que estamos hablando de cumpleaños. Imagínate que le vas a organizar un cumpleañitos a tu hijo. Cumpleañitos de un niño de kinder de 6 años de edad. Le dice la mamá: mi vida, ¿quieres que te hagamos cumpleañitos? Acabas de cumplir 6. Sí, ma, ¿qué quieres en el cumpleaños? No, pues quiero pastel, quiero show, quiero piñata, quiero a mis amigos, a mis amigas, mis invitados, gorritos, confeti, todo eso vas a tener, mi rey. ¿De verdad, ma? De verdad. Ezrat Hashem, si Dios quiere, vamos a organizarlo para el martes que viene. ¿Está bien? Tenemos una semana. Imagínate que llega el día martes, llega el día del cumpleaños, llega el niño al jardín de su casa donde lo citaron, que ahí va a ser el cumpleaños. Y en ese momento llega al jardín y nada más está la mamá. No hay niños, no hay niñas, no hay pastel. Más, ¿dónde está el pastel? ¿Qué crees que se me olvidó? Pero ahí viene, ahorita lo pido. Y gorritos, híjole, no pude, estuve muy ocupada en la semana, ya no te los pude comprar. Y mis amigos, los invitados, ¿qué crees que no tenían los teléfonos de todos? Pero pues ahorita a ver, veo a quién puedo traer, los vecinos de aquí cerca, etcétera. Y el pastel, ma, y esto, no hay nada en el cumpleaños. ¿Qué va a decir el niño? ¿Qué va a decir el niño? No manches, o sea, pues ¿qué cumpleaños es este, hija? O mamá, mejor, no, hija. ¿Qué cumpleaños es este, mamá? No me planeaste nada. Se va a sentir gacho. Sin embargo, vamos a ver la parte contraria, el extremo contrario. Imagínense que el niño llega a la cita, ese día martes de su cumpleañitos, y ve el pastel listo, los sombreritos, todos los amigos ya están listos para gritarle sorpresa, el confeti, todo está maravilloso, el show, el inflable, la piñata, los dulces, los regalitos, no nada más lo que pidió. Más de lo que pidió ya estaba listo. Cuando llega el niño al cumpleaños, ¿qué dice? ¡Wow! Todo esto que hay, ¿lo hiciste para mí? ¡Qué impresionante! Todo lo que trajiste, el show, la piñata, el pastel, los globos, el confeti, los dulces, los invitados, ¿todo es para mí? Sí. Cuando el niño llega y ya ve todo listo, se da cuenta que todo lo que hay, ¿para quién lo hicieron? Para él. Pero si no hay nada, pues entonces no se da cuenta de absolutamente nada, se da cuenta de lo contrario. Cuando Dios creó el mundo, creó minerales, creó vegetales, y lo digo en ese orden, porque así fue el orden de la creación: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y después al ser humano, hombre y mujer. Cuando llegó al ser humano al mundo, ¿ya estaba todo o no? Ya estaba todo listo. ¿Qué faltaba? Faltaba el invitado especial. Faltaba el héroe de la fiesta. Faltaba el héroe de la, o sea, faltaba el anfitrión, vamos, ¿no? Cuando llega el ser humano y ve que todo alrededor está listo, ¿qué dice? ¡Wow, Dios! Todo esto que hay alrededor es para mí. El sol, la luna, las estrellas, la vegetación, los animales, las montañas, los minerales, el oro, la plata, el cobre, todo lo que hiciste alrededor que estoy viendo, todo este mundo, ¿lo hiciste para mí? Hubiera sido completamente diferente si Dios hubiera creado al ser humano primero, y cuando llega el ser humano no hay nada, y que le diga: pues mañana vienen los animales, y mañana vienen las frutas para que puedas comer, y mañana viene el sol para que no te dé tanto frío, y así sucesivamente. Hubiera sido completamente distinto. Primera reflexión de la conferencia: que sepas que para Kadosh Baruj Hu tú eres el importante. Para Kadosh Baruj Hu tú eres el invitado especial. Era lo único que faltaba, era la cerecita en el pastel de toda la creación del mundo. Y así nos los hizo sentir, y por eso nos creó hasta el final. Pero no nada más eso. ¿Quién gobierna sobre quién en este mundo? Del reino mineral. ¿Cuál es el rey de los minerales? Pues el oro, papá. ¿Cuál es el rey de los animales? El león. El león. El rey de los vegetales, no sé, la papaya, yo qué sé, ¿no? Habrá algo que sea el rey de los vegetales. Cada uno como que gobierna sobre su propio reino. Pero ¿quién gobierna sobre todo? El ser humano. El ser humano gobierna y tiene uso y función y derecho
de gozar y disfrutar y de gobernar y de utilizar ¿a qué? A los minerales, a los vegetales, al ser humano, a los animales, etcétera, con dignidad obviamente y con leyes específicas, pero tú estás como ser humano encima de todo eso. No nada más el ser humano está encima de todo lo que crearon abajo de él, minerales, vegetales y animales, sino me atrevo a decir que el ser humano está por encima de lo que hay por encima de él. ¿Qué es lo que hay por encima del ser humano? Pues las creaciones espirituales, ¿no? Los ángeles, los serafines, los arcángeles. Todo eso está por encima del ser humano. ¿Quién gobierna sobre quién? ¿O quién es más importante que quién? Cuando Dios entregó la Torá, los primeros en oponerse a la entrega de la Torá, que era algo espiritual, hacia los terrenales, nosotros los seres humanos, los primeros en oponerse fueron nada más y nada menos los mismísimos ángeles, y le dijeron a Dios, ¿cómo algo tan sagrado, cómo algo tan espiritual, tan cañón, se lo vas a dar a seres terrenales, con materialismo, con placeres mundanos, con pensamientos indebidos en ocasiones? Como que no va. Y Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, tú eres el que se va a enfrentar a los ángeles. Tú eres el que va a discutir y el que va a pelear por esa Torá contra ellos. Y no tengas miedo, porque tú, ser humano, Moshe Rabbeinu, tienes más categoría que el mismísimo ángel. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues ya tú sabrás. ¿Y cuál fue la estrategia de Moshe Rabbeinu? Se acercó con los ángeles y le dijo Moshe Rabbeinu, a ver qué está escrito en la Torá. Kabed et abija v'et imeja. Por ejemplo, respetarás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes ángeles tienen papá y mamá? No, pues no. Entonces, ¿para quién es la Torá? ¿Para ustedes o para nosotros? No, pues para nosotros. Está escrito en la Torá, no matarás. ¿Ustedes son mortales o inmortales? No hay mortalidad en los ángeles. ¿Para qué quieres tú la Torá? Está escrito, no robarás. Está escrito, no harás adulterio. ¿Ustedes se codician la angelita de al lado? No, eso sí. Ah, bueno, no sabía, pero... No hay todo eso en la Torá, en los ángeles, en los seres celestiales. ¿Para qué carambas quieres tú la Torá? Y eso, en ese momento, fue que Moshe Rabbeinu ganó la batalla contra los propios ángeles. Y ahí se estipuló que el ser humano tiene todavía más nivel, no nada más de los que creó abajo de él, que son vegetales, minerales y animales, sino también de lo que está por encima de él, que son los seres espirituales. También el ser humano tiene un nivel superior y mayor a ellos. De tal forma, ustedes saben, uno de los rezos más importantes que tenemos es el Kadosh, 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 Hashem Tzebaot Melech Haaretz Kevod. Ese rezo se dice nada más cuando hay minyan. Si no hay minyan, si no hay 10 personas por lo menos en un knis, no se puede decir el Nagdishach, el Kadosh, Kadosh. Es el rezo que los ángeles le hacen a Dios. No es un texto que los jajamim inventaron, Beto. No es un texto que los jajamim estipularon. Ese texto es extraído por medio de profecía, de profetas, de los mismísimos ángeles. Es el rezo que todos los días los ángeles le dicen a Dios. Lo extrajeron los profetas de ahí y lo los pusieron en el Sidur para que nosotros lo digamos también. Está escrito en el Talmud algo maravilloso, que a Kadosh Baruj Hu no le da Dios, no le da permiso a los ángeles de decir ese rezo, hasta no escuchar aquí en el planeta Tierra a los seres humanos primero decirlo. Cuando los seres humanos dicen Kadosh, 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 Hashem Tzebaot Melech Haaretz Kevod, le dice Dios a los ángeles, ¿saben qué? Órale, únanse a los de allá abajo. Júntense, ya lo dijeron allá abajo, es lo que me importa, es lo que realmente me realza. Pero ustedes, si no lo dicen allá abajo, ustedes tampoco lo dicen. ¿Esto qué nos da como conclusión? Que el ser humano es lo máximo, ¿no? El ser humano es lo máximo. ¿Cómo es brillante? Es una luz impresionante. Es el rey de todos los reyes. Hay muchos reyes en este mundo. Y el rey de todos los reyes, como diciendo el rey de reyes. ¿Quién es? El ser humano. ¿Qué estaría únicamente por encima del ser humano? Nada más, ¿no? Nada más Dios. Bueno, somos la máxima creación. Y tan nada más Dios, somos la máxima creación, pero también de las creaciones espirituales, Pepe. Pero tan nada más Dios está encima de nosotros que está escrito que Dios nos hizo a nosotros los seres humanos a imagen y semejanza de Dios. En ni una otra creación del mundo está escrito que Dios los hizo a imagen y semejanza de Dios. Solamente en el ser humano. Esto nos da como resultado, y aquí acabo la primera parte de la conferencia, nos da como resultado que el ser humano es el rey de reyes. Y lo único que está por encima del ser humano es Dios mismo.
¿Somos lo máximo o no? Aparentemente somos lo máximo. Sin embargo, la conferencia se llama luz y sombra. Ya vimos la luz. Ahora vamos a ver la sombra dentro de este mismo ser humano que es lo máximo. Ustedes saben, en el día de Kippur, el día más sagrado del año, el hombre más sagrado del planeta que es el Kohen Gadol, en el lugar más sagrado del planeta que era el Kodesh HaKodashim, que dicen las malas lenguas o las buenas lenguas, que es justamente donde hoy en día está la mezquita. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese lugar era el Kodesh HaKodashim. Dentro del Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash tenía 3 secciones. La primera sección solamente los Israel podían entrar. La segunda sección te adentrabas más, solamente los Leví podían entrar. Tercera sección solamente los Cohen podían entrar. Mientras más te adentrabas al Bet HaMikdash, más sagrado era. Y obviamente la entrada era limitada o más limitada, ¿estamos de acuerdo o no? Era más VIP. ¿Cuál era la zona más VIP del Bet HaMikdash? El Kodesh HaKodashim, que estaba entonces los Israel, los Leví, los Cohen y el Kodesh HaKodashim. ¿Quién entraba al Kodesh HaKodashim? ¿Cualquier Cohen? No, solamente el Kohen Gadol, nada más. ¿El líder de los Kohanim y cualquier día del año? No, solamente en Yom Kippur. El hombre más sagrado del planeta, en el lugar más sagrado del planeta, en el día más sagrado del planeta. Se metía a ese lugar con una túnica especial que llevaba campanitas y con una cadena amarrada o atada a su pierna, a su tobillo. ¿Para qué las campanitas y para qué la cadena? Está escrito que si el Cohen tenía un pensamiento, escuchen bien, no malo, un pensamiento ajeno al servicio que iba a hacer en el Bet HaMikdash ese día, en ese momento caía muerto, se infartaba. La pregunta es, ¿cómo se iban a dar cuenta los de afuera si murió adentro o no murió? Nadie puede entrar y no habían camaritas tampoco, como hoy en día. ¿La cadena para qué era? Para jalarlo si se moría, porque nadie podía entrar por él. No se podía pisar ese lugar, nada más había un Kohen Gadol. Pero ¿cómo sabían si se había muerto o no? Por las campanitas. Justo por eso tenía la túnica de campanitas. Si las campanitas dejaban de sonar, normalmente sonaban con cualquier movimiento. Si dejaban de sonar 2-3 segundos, pues decían, seguramente el Kohen Gadol está pensando algo. Pero si ya dejaron de sonar 5 minutos, vas para afuera, papá. Seguro ya se murió. Que sepan que no hubo un Kohen Gadol que murió adentro en la historia. Quiere decir que todos los Kohen Gadol que fungieron como Kohen Gadol cada año en Kippur, en el Bet HaMikdash, todos controlaron su mente de una manera impresionante. Porque la cláusula no era pensar mal. La cláusula que era un pensamiento ajeno, no pensar mal. Ahorita me acordé entre paréntesis. Normalmente, ¿cuándo nos distraemos muchísimo? A la hora del rezo. ¿Quién reza de aquí? ¿No? Los que rezamos sabemos que apenas empiezas a rezar y empiezas a volar. Tu cabeza se va a otro lado, piensas en cualquier cosa. No necesariamente nada malo. Piensas en cosas ajenas a la tefila, pero también está mal. Peor está todavía si estás pensando en ese momento en cosas malas. Pero pensar en simplemente algo ajeno a lo que estás haciendo ya está incorrecto. Este Kohen Gadol, al entrar al Kodesh HaKodashim, para poder entrar, antes de entrar, tenía que tener unos cuantos requisitos. Los enumero. Número 1, tenía que estar casado. Número 2, una noche antes no podía dormir. Tenía que estar en vela estudiando toda esa noche Torah. Y no nada más Torah, sino pensando bien y concentrándose bien qué es lo que iba a hacer. Repasaba una y otra vez cuál era su chamba dentro de ese momento, dentro de ese Kodesh HaKodashim en ese momento, toda la noche. Una semana antes estaba reclutado, estaba en concentración, como hacen las selecciones cuando van al mundial o a una copa. Se van a concentración, papá, lejos de la familia, lejos de la esposa, de los hijos. Ya lo tenían reclutado para entrenarlo tanto física como mentalmente. Y obviamente otro de los requisitos es que tenía que estar casado, pero bien. ¿Qué quiere decir bien? No con una mujer divorciada, por ser Cohen, y no con una mujer viuda. Hoy en día un Cohen puede con una mujer divorciada o no. No, pecado, grave. Pero viuda puede hoy en día, sí. En el tiempo de antes el Kohen Gadol no podía ni con viuda ni con divorciada.
¿Por qué con viuda no? Era Cohen Gadol. Cohen Gadol con viuda no. ¿Alguien sabe por qué no se podía casar con una mujer viuda? Bueno, viuda, Jazita, ¿qué hizo? ¿Por qué no puede? ¿Eh? Papá, me encantó. Me encantó. No vaya a ser de que Maya manda. Escucha bien la respuesta. Nunca pensé que alguien me la hubiera dicho. Escucha bien la respuesta. A ver si no se van para atrás. Yo no la dije, la dice la Torah. Aguas, agárrense. Dice la Torah así. Le prohíbo la viuda porque no vaya a ser, me estoy preparando, ¿están viendo? Para la explicación. No vaya a ser de que el Cohen Gadol le haya puesto los ojos a una señora casada que le gustó y de repente cuando esté en el Kodesh HaKodashim haciendo el servicio ese día tan elevado de Kippur, en el lugar más elevado, el hombre más elevado, no vaya a ser que piense, ¿cómo le hago para quedarme con esta chava? Pues lo mato y así se queda libre, viuda, libre soy, se queda libre y ya le llegó. Para que el Cohen no vaya a planear algo macabro, algo espantoso, algo terrorífico, dentro del Kodesh HaKodashim, en el momento del día de Kippur, en el momento del servicio, le prohíbo la viuda. Para que ya esté vetada, no pienses en matar a nadie. Increíble. La pregunta, ¿esto es real? Sí es real porque lo dice la Torah. Pero la pregunta es, ¿cómo crees que pueda existir una sospecha de que el Cohen Gadol, el hombre más sagrado, en el lugar más sagrado, en el momento más sagrado, va a pensar en esas cosas? ¿Cómo crees? Me encanta cómo estoy haciendo la voz. ¿Cómo crees? Aquí viene el punto donde viene la sombra del ser humano. Ese mismo ser humano, que es lo máximo, que gobierna sobre todo y de todos, y que a Kadosh Baruj Hu le creó todo el mundo para él solito, y cuando lo creó ya estaba todo listo para que él se sienta lo máximo. Ese ser humano, dentro de ese mismo ser humano, puede haber lo peor que hay. Es la luz y la sombra. El contraste, la bipolaridad que puede existir dentro de un ser humano es de extremos, cielo y tierra completamente. ¿Lo pueden entender? La misma persona, puedes verlo súper mega respetuoso, pero en alguna circunstancia o situación lo ves y dices, como si no te conociera, papá. Qué falta de respeto, qué groserías, qué gritos, qué esto, qué lo... Dentro de un mismo ser humano, súper mega honesto, súper derecho, y de repente lo ves y dices, ¿qué onda contigo? ¿Qué manera de robar? ¿Qué tranza? Un mismo ser humano. Puede existir una bipolaridad, puede ser lo máximo, pero también puede ser todo lo contrario. Otro ejemplo rápido. Noah. ¿Noah era bueno o era malo? ¿Era rudo o era técnico? Noah. Era bueno. La Torah dice, Noah ish tzadik tamim allá bedorotaba. Así dice el versículo en la Torah. Noah era un hombre tzadik, bueno, justo, tamim, íntegro en su generación. Noah era lo máximo, tan lo máximo que les cuento. ¿Cuántos años construyó Noah la Teba, el arca? 120. ¿Dónde construyó Noah el arca? ¿Dónde la construyó? ¿En el jardín de su casa? En la película última que salió de Noé, quien la haya visto, aparecía que el arca se construía en propiedad de Noah, en el jardín de Noé. Eso es mentira. La Torah dice que Noah se puso a construir el arca, nada más y nada menos, imagínense, en el Zócalo. A ojos de todo el mundo, en el centro de la ciudad, en la explanada del Zócalo. ¿Cuánto tiempo comenzó a construir? Dios le dijo, construye un arca porque ahí viene un diluvio. ¿Cuánto tiempo no había llovido antes? 40 años. Antes de eso, generaciones enteras no había caído una sola gota de lluvia. Dios le dijo, ahora sí ya va a llover y va a haber un diluvio, dedícate a construir un barquito. Un año, construye, empieza a construir, no cae nada de lluvia. ¿La gente lo ve o no lo ve? Claro, está en el Zócalo. Estás loco. Le dicen, estás enfermo mental.
¿O estás loco? No va a llover, ¿qué locuras estás haciendo? ¿Para qué te matas? No, yo soy un hombre de fe, escuché a Dios, Dios me dijo, ok, vale, es hombre de fe. 2 años, una gota de lluvia no cae. 10 años, una gota de lluvia. 20 años, pongan en contexto. 50 años, toda una vida ya. Toda una vida, no cae una sola gota de lluvia. Le decían a Noé, Noé, ¿sigues en la onda de construir una? O sea, hace 49 años, cuando era el primer año, entiendo que decías que eras un hombre de fe. ¿No has perdido la fe después de 50 años y no ha habido nada? Ya ríndete. No va a haber ningún diluvio, de verdad estás loco. No, soy un hombre de fe. Si Dios me dijo, va a pasar. 119 años con 364 días. O sea, casi llegando al 120, al año 120, no había caído una sola gota de lluvia. Y Noah ya tenía el arca preparada. ¿Cuántos años vivió Noah? ¿120? No. Te voy a decir, en contexto, Noah vivió 800 y cacho de años. Y ahorita te voy a decir un dato increíble. Cuando comienza a llover, el diluvio no comienza con un tormentón. ¿Cómo empieza el diluvio? De a poquito, de a gotitas empezó. No empezó una tormenta de enfermos. Tranquilo, gotitas, empezó a chispear. A los 120 años. ¿Qué creen que debería de ser la reacción de Noah cuando ya empezó a gotear? ¿Qué tendría que haber hecho? Ahí está que sí, ¿no? Ya va a empezar el diluvio, ya se mete al arca, ¿no? ¿Qué dijo Noah? Todavía no me meto. ¿Por qué? ¿Qué diluvio? Pues si son unas gotitas. Cambió completamente. ¿Qué diluvio? Si son unas gotitas nada más. Empezó a llover a cántaros después. Los primeros 7 días de tormenta, Noah no se metió al arca. ¿Qué? ¿Se volvió loco o qué? 120 años construyendo, esperando el diluvio. La gente lo tiraba de loco. Se puso firme en su fe y dijo, yo construyo. Ya que empezó a llover, ahora no me meto. ¿Qué estás loco o qué? Los grandes analistas empezaron a analizar, o terapistas empezaron a analizar a quién era Noah, ¿por qué no se mete? Y dieron con un argumento, seguramente Noah está cuidando el duelo o el luto de Metushelah, Matusalem. Matusalem existe, no es nada más una frase de los años de Matusalem. Matusalem se llamó en la Torah, Metushelah fue el hombre más longevo de la historia en el mundo. ¿Cuántos años? 970 años. Vivió el hombre que más ha vivido. Iba a ser Adam Arishon, porque Adam Arishon iba a vivir 1000 años, pero le quitaron 30 años porque se los regaló, etc. Le quitaron, 70 años. Adam Arishon vivió 930 años, aunque estaba decretado que iba a vivir 1000. Lo que pasa a él, que vio con profecía que iban a ser generaciones después, un bebé iba a morir en el intento. ¿Quién iba a ser ese bebé? El rey David. Y Adam Arishon le dijo a Dios, quítame a mí. Yo quiero que me quite 70 años míos y se los regalo a ese porque tiene un gran futuro. ¿Cuántos años vivió David Amelech? 70, papá, así fue. Y vivió 930. ¿Hubiera sido o se hubiera llevado el premio al hombre más longevo del mundo? Adán. Le quitaron los 70 años o él donó esos 70 años. El rey David viene después. Y mucho después, lo vio por profecía, muchísimo después. Y vivió 70 años. Y a Adán le quitaron de 1000, bajó a 930. El hombre más longevo entonces tomó el puesto, ¿quién? Matusalem. Metushelah 970. ¿Qué día murió Metushelah? En el año 120, cuando comenzó a llover. Los primeros 7 días era el duelo de Metushelah. Entonces dijo Noah, oye papá, hay que guardar el duelo por este hombre que era un gran hombre y que vivió muchísimos años. Hay que guardar el duelo. Todavía no me voy a meter al arca. Quiere decir que los primeros 7 días que no se metió Noah al arca, existía un argumento que lo justificaba. La gente decía, bueno, seguro es por Metushelah. Pero entonces, ¿qué esperan? Que cuando acaben los 7 días del duelo, ahora sí ya se meta, ¿no? Pues, ¿qué crees? Pasaron otra semana entera, otros 7 días, y Noah afuera. Y ahora sí ya ni cómo defenderse. O más bien dicho, ni cómo defenderlo. ¿Qué le puedes decir? ¿Por qué no se ha metido? Ahora, ¿quién se murió? Escuchen qué increíble. Está escrito
en un Rashi, que es uno de los primeros comentaristas sobre la Torah. Si yo no lo hubiera visto en ese Rashi, yo no lo hubiera creído. Pero está escrito en ese Rashi algo impresionante. ¿Sabes por qué Noah no se metió al arca ni los primeros 7 ni los segundos 7? Porque Noah allá, lo dicto en hebreo y después lo cito en español. Venoach allá mikitne amana. Porque Noah era mikitne, viene de la palabra katán. ¿Qué es katán? Amaná. ¿Qué es amaná? Viene de la palabra emuná. ¿Qué es emuná? Fe. Era chico en fe. No creyó el diluvio. ¿Qué onda, papá? No creyó que iba a haber diluvio. 120, aquí viene la luz y la sombra. Es un ser humano, papá. 120 años, una fe íntegra, impecable, impresionante, construyendo. Todo el mundo lo tiraba de loco y él luchando contra el mundo entero. De pronto, se acabó la fe. Tan se acabó la fe que veía llover y no se metió al arca. ¿Por qué? Porque no creía en nada. ¿Puede existir dentro de un ser humano esa bipolaridad? El Cohen Gadol, un hombre tan sagrado que ya llegó a ese puesto, que piensa en asesinar a un hombre para quedarse con su mujer, ¿puede existir? Por un lado es el Cohen Gadol y por otro lado sospechas de él que pueda matar a alguien por beneficio propio. ¿Puede existir Noah? 120 años de fe y después nada de fe. Es más, está escrito que Noah no se metió nunca al arca. ¿Y entonces cómo apareció en el arca? Nunca jamás Noah se metió por su propio pie. Hay un midrash que dice que a Noah la corriente de agua lo metió al arca. Como que diciendo a Kadosh Baruj Hu, ¿sabes qué, papá? Tienes 120 años de trabajo. Te voy a hacer el favor. Aunque ahorita ya no tienes mérito porque no quieres meterte y tienes poca fe, pero cuentan. Los 120 años de trabajo, los 120 años de fe sí cuentan, no fueron en balde. Y la corriente de las inundaciones del diluvio metió a Noah al agua. ¿Quién se metió? El agua lo metió. Dios lo metió por el mérito de 120 años. ¿Puede existir tanta luz y tanta sombra dentro de un mismo ser humano? Puede existir. ¿Para qué les cuento todo esto? ¿Cuál es la reflexión que yo quiero sacar de toda esta plática? Una sola. Estate consciente de eso. Con el simple hecho de que estés consciente de que eres un ser humano y de que el ser humano, aunque hayas llegado a lo máximo y aunque estés en una circunstancia de que aparentemente estás 100% protegido, de que no puede haber nada malo en ti, no te confíes. El simple hecho de estar consciente te ayuda a protegerte, te ayuda a ponerte límites, te ayuda a ponerte bardas. No te confíes porque eres un ser humano a fin de cuentas. Y el ser humano, y lo ves todo, y el ser humano tiene esa bipolaridad. Y les conté rápidamente y se los cuento rapidísimo la historia de la esposa de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes tenía una esposa que se llamaba Bruria. Y esta mujer Bruria era la única rabina o rabanit del Talmud, de la Gemara. El único nombre de una mujer que aparece en el Talmud es de ella. ¿Qué quiere decir que aparece? Que aparece como una opinión rabínica, porque hay muchísimas mujeres que aparecen en el Talmud, en las historias, en las anécdotas, pero como una opinión rabínica que le discutía a los rabinos del tiempo del Talmud, era ella. Y no nada más eso. ¿Quién ganaba todas esas discusiones? Ella. Cuando los demás rabinos veían a Bruria venir, decían, ya como que, ahí muere ya. Levantaban las manos, aparte de que era muy enérgica, que era muy fuerte en carácter, decían, no, esta cuata es otro nivel, es otro cerebro, o sea, nos da vueltas a todos juntos. ¿Esposa de quién? Rabbi Meir Baal HaNes, ese que prendes Leilun Ishma, Rabbi Meir Baal HaNes, el de Meir Anenu, para que encuentres cosas, su esposa. El mago, su esposa. Cuando una vez tuvieron una discusión, Rabbi Meir Baal HaNes con Bruria, pues ¿quién creen que ganó? Ella. Ella. Pues Bruria, papá. Y Rabbi Meir en una de esas discusiones dijo, esta en particular no me dejo.
Ella discute y cree que tiene la razón al 100%, pero en esta yo ahora sí me monto en mi macho y digo que yo tengo la razón. En las demás cedía, porque al final lo convencía, pero en esta nunca pudo Bruria con él. ¿Cuál fue la discusión? La discusión fue que Rabbi Meir Balanés opinaba, como yo estoy diciendo hoy, que el ser humano, sea quien sea, y esté en el nivel que esté, es vulnerable, es débil. Y Bruria decía, estás loco. Yo, por ejemplo, Bruria, yo estoy libre de pecados. Yo no caería en ningún pecado, tú estás loco. Rabbi Meir Balanés le decía, todos somos vulnerables, somos seres humanos. Aunque seas Bruria, aunque seas quien seas, tienes debilidades. Y Bruria decía, no, esos son para el pueblo, para los seres humanos normales. Pero gente de super mega nivel espiritual, estamos aislados de los pecados. Rabbi Meir Balanés no quiso aceptar. Y le dijo, le voy a comprobar con hechos que está en un error. Porque primero dialogaron y no cedía. Entonces dijo, ahora con hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? Contrató a uno de sus alumnos. Tenía así a todos sus alumnos así enfrente y dijo, a ver, voy a agarrar al más guapito. A ver. Agarró al... No, Asaf no. Agarró al más guapito de ellos. Agarró al más guapito de ellos. Y dijo, tú vente para acá, papá. Vas a tener una tarea. La tarea es que conquistes a mi señora. ¿Cómo, jajam, eso es prohibido? Pues si es mujer de un marido. Pues ese shetish, no, es prohibidísimo. Y es prohibidísimo cuando engañas. Pero pues aquí no estás engañando a nadie. Yo te estoy diciendo que vayas y aparte no, al final no vas a hacer nada malo. Nada más, ya, vas a salir, ya, fue broma, ya. Fue broma el Panda Show, ya está. Primer día empieza a coquetear, Bruria ni pela. Segundo día, un poco más de cercanía, Bruria ni pela. Tercer día, una semana, un mes. ¿No que no? ¿Quién ganó la discusión? Rabbi Meir Balanés. El ser humano, seas quien seas, eres vulnerable. El final de la historia es tragiquísima. No soportó y tomó una decisión muy mala. Se mató. No ella, pues él, ¿por qué? Si él ganó. Ella no soportó la vergüenza, no soportó el perder, no soportó la circunstancia. Se tiró y se mató. Fíjate, darle la razón a la mujer lo que cuesta. De aquí aprendemos que nunca se le discute, siempre tiene razón. No, a lo que voy es, ven cómo de verdad el ser humano tiene que estar siempre alerta a que seas quien seas, rabino o no rabino, o una persona súper con moral, con súper valores, con súper ética, súper basadas tus fundamentos y tus bases. Cuídate y cuiden a los suyos, no se confíen. Papás que mandan de intercambio chavos y chavas juntos meses enteros en playas del mundo a alcoholizarse y a no sé qué, y cuando le preguntas, oye, ¿no estás preocupado por tu hija? No, pues ya le di bases, ya tiene moral, ya le di sus bases, su educación. Sí, pero la estás metiendo a la boca del lobo, compadre. Aunque le des bases, tienes que poner límites también. Tienes que proteger y tienes que cuidar. La conferencia de hoy es, hagan conciencia que somos seres humanos, no somos ángeles. A partir de esa conciencia, cuídense y protéjanse. Y Hashem que nos cuide a todos. Muy buenas noches y muchas gracias.